Una serie de ideas que vienen en el sector financiero. ¿Por qué tengo que repetir mi nombre de datos a la operadora cuando me transfieren a otro departamento? Bueno, esto es en el sector financiero y en cualquier sector, es decir, las típicas centralitas en las que parece que no hay nada conectado, ni siquiera la información que ya has proporcionado. Entonces tienes que volver a repetir, además. Otra pregunta muy típica, esta ya sí en el sector financiero, ¿por qué me llevan casi un mes para saber si me aprueban o no una hipoteca? Es decir, he dado toda la información, he pasado todos los papeles necesarios y parece que el proceso es interminable. Es decir, esto no sé qué está pasando por detrás, que tarda muchísimo. Es decir, oye, si va a ser que no, dímelo cuanto antes para buscar alternativas. Otra cosa que nos pasa mucho, ¿por qué me cobran comisiones por sacar mi dinero? Pero si ya lo tengo ahí, y además por depositarlo, se los estoy prestando al banco. ¿Cómo es posible que esto me cueste dinero? ¿Por qué no me ayuda el banco a manejar mis finanzas? Esto conecta con lo siguiente. O me tengo que acercar a la sucursal para hacer determinadas gestiones. ¿Qué pasa? ¿Que tengo que tener una fortuna en el banco para que me asignen un asesor financiero personalizado? Estas son algunas de las preguntas, de las muchas que hay, de las inquietudes, quejas, como queramos llamar, que se presentan cuando te pones a pensar en el banco, ¿no? Decir, oye, hay cosas que podrían mejorarse y por qué ocurren estas cosas, ¿no? Bueno, es un poco introductorio del elemento que vamos a ver. Entonces, en general, cuando una economía se hace o se va acercando a lo digital, pues se van eliminando, como hemos dicho, los límites entre los sectores que estaban protegidos por barreras de entrada. Además, en el sector financiero esas barreras han sido mayormente regulatorias, es decir, inducidas desde gobiernos, tanto locales como pueden ser un banco central europeo, en este caso de Europa. Bueno, pues el sector de la banca no es ajeno, y lo que se está haciendo es, lo que se está observando es que se está cultivando un ecosistema mucho más amplio que el bancario. Es decir, antes, para cualquier producto, cualquier necesidad vital, me compraron una casa, un coche, pedir un crédito para hacer una determinada adquisición o asesoramiento, incluso el seguro que lo tenía contratado a través del banco, pues siempre se pensaba en el banco, ¿no? Es decir, entonces, en este nuevo ecosistema, la amenaza que tienen los bancos es perder ese protagonismo, es decir, ir perdiendo poder por los distintos áreas que vemos más adelante y quedarse reducidos a un mero utility, es decir, un elemento para utilizar en determinadas funciones, pero que no aporta valor por sí mismo, y sobre todo que no tiene visibilidad de toda la cadena de extremo a extremo. Entonces, como hemos dicho, se han visto amenazados en prácticamente toda la cadena de valor. Es decir, además, al ser un sector casi digital, es decir, el dinero es salvo el de papel, que cada vez queda menos, es algo etéreo, es un concepto. Entonces, y los productos financieros, igualmente, aun estando soportados por una regulación, por un documento firmado, al final es un elemento digital. Está registrado, es un registro. Entonces, precisamente es una de las razones por las cuales es más fácil, lo digo entre comillas también, pero más sencillo que en otros sectores, entrar y cambiar las reglas de juego e incluso competirle al banco. Entonces, aquí vamos a hablar de las FinTech, es un acrónimo de de Financial Technology, es decir, estas nuevas startups que están impulsando a esta digitalización, es decir, es un elemento que impulsa la digitalización de los propios bancos y entidades financieras, y que además están entrando en otros sectores que ya no son bancarios, es decir, están pisando los límites. Además están los grandes players, obviamente. Esto se ha oído decir, por ejemplo, aquí en España, que el Santander, por ejemplo, comentaba que sus competidores no eran los fintech, estas pequeñas empresas que están creciendo mucho y demás, sino los grandes que ya tienen un conocimiento del mundo digital y que son los que los amenazan, tipo PayPal, Amazon, Google, Facebook, etcétera, etcétera. Estos son realidades ya. Es decir, hay elementos aquí, hay empresas aquí que, aparte de experimentos que están haciendo en empresas, están teniendo ya
están empujando y acercándose al liderazgo. Me viene aquí a la cabeza Alibaba, por ejemplo, con su base de clientes. En 4 años se ha convertido en uno de los mayores fondos, sin ser una entidad financiera. Es decir, este es el hombre más rico de China, el dueño de Alibaba. Entonces, para que nos hagamos una idea, estas empresas, si las otras están entrando con relativa facilidad, estas lo tienen mucho más fácil, porque además muchos de ellos son nativos digitales y conocen el medio y se mueven en el medio muchísimo mejor que los bancos tradicionales. Entonces, obviamente, de ahí los miedos o las reticencias que están viendo los bancos a estos competidores. Bueno, también están entrando otros jugadores como pueden ser telcos o del sector retail. Y entonces, bueno, estamos en el medio de esa batalla. Estamos viendo a ver cómo evoluciona y en qué sectores entran en concreto para ver cómo se responde. Entonces, como consecuencia de todo este entorno, que podríamos denominar hostil, se está produciendo, o llevan ya produciéndose ya hace unos años, movimientos en el sector bancario, pues acelerando estos planes de transformación digital. Es decir, esto es un poquito una paradoja que están sufriendo los bancos. Es decir, oye, si empujamos mucho por el lado digital, nos cargamos nuestro negocio tradicional, nuestro core business, que es el que nos está dando pues el 90% de nuestro negocio ahora mismo. Sí es cierto, o sea, eso no le quita a nadie razón, pero también es cierto que de aquí a 5 años, como no tengas un modelo de negocio evolucionado y no estés posicionado en el nuevo modelo de economía digital, vas a perder el negocio y más hasta puedes desaparecer. Y esto puede pasar con grandes bancos, igual que ha pasado ya con tecnológicas. Pongo ejemplos de Nokia, reciente de Yahoo, troceada, demás. Es decir, esto no hace falta. Hace pocos años nadie se iba a imaginar que Nokia iba a desaparecer o que iba a ser absorbida, por decirlo de alguna manera. Cuando era el líder de todo el mundo tenía un Nokia, pues esto pues ahora mismo está pasando en el sector financiero y va a pasar. Es decir, veremos y va a haber concentraciones, fusiones para intentar evitar esto. Entonces, la guerra está abierta en todos los frentes, en el regulatorio también. A pesar de ello, bueno, pues los bancos, bueno, pues tienen otros mecanismos también que ahora veremos un poco más adelante también para adentrarse en el mundo digital. Me gustaría ver un poquito, repasar las debilidades que, como hemos apuntado, que tiene el sector financiero. Es decir, en los mercados maduros hay un crecimiento muy lento del sector bancario. Además, lo acabamos de ver con los resultados que han salido de los grandes bancos españoles. Es decir, la mayor parte de los resultados se deben a extraordinarios, están bastante planos, a pesar de que la economía ha estado tirando para adelante. Los costes regulatorios son altísimos, las provisiones que tienen que hacer pues, cada vez son mayores y las oleadas pues no dejan de venir, y es más que van a venir. Entonces, al final pues se encuentran con un negocio con unos márgenes muy estrechos, un beneficio de un cliente pues muy reducido. Entonces, el propio negocio en sí ya no da, ya está estancado, lo estamos viendo. Por el contrario, pues los mercados emergentes pues hay un fuerte crecimiento, no están tan bancarizados, entonces todavía hay gente que se está entrando en la economía, ¿no?, bancaria, están abriéndose cuentas, están empezando a tener dinero para empezar a adquirir productos y demás. Entonces, bueno, pues se puede decir que hay más crecimiento en el sector bancario, pero a la vez estos clientes pues son menos leales porque tienen más opciones, es un mercado donde pueden entrar más competidores y obviamente tienen ahora tienen la oferta de alternativas a crédito, al consumo, alternativas incluso a elementos de compra más grande, pues como puede ser un coche o una casa, pues lo pueden realizar de otras maneras. Entonces, obviamente, pues tiene esta desventaja estos mercados, es decir, no tiene esa fidelidad ya marcada durante años de clientes que están en un mercado maduro y que están fidelizados. La tercera desventaja, le hemos comentado antes, pues el lastre que suponen las infraestructuras tecnológicas, las inversiones que se han hecho a lo largo de los años, los llamados legacy systems, y además que fueron construidas para servir un negocio distinto. Estos sistemas pues han evolucionado como han podido, a base de parches, de adaptaciones, interfaces,
han creado una suerte de arquitectura espagueti, que se suele llamar en el lenguaje más coloquial. Y bueno, pues se han producido incluso hasta verdaderos silos de información, es decir, áreas que no están conectadas. Entonces, pues obviamente procesos que tardan muchísimo en completarse, que son procesos llamados batch y que están muy limitados obviamente en cuanto a la explotación analítica de los datos, sobre todo, obviamente, que no son en tiempo real. Entonces, bueno, pues es una de las debilidades que ahora mismo pues adolecen y que siguen adoleciendo mientras que no produzcan el cambio completo. Entonces, a todo lo anterior tenemos que sumar también el daño que ha sufrido en reputación. Es decir, los bancos, pues desde la crisis de Lehman Brothers y escándalo de hipotecas basura, pues han empezado a surgir escándalos de ética, de falta de ética comercial, como el venta de preferentes en España, cláusulas abusivas, algunos abusos también de determinados banqueros y consejeros. Bueno, efectivamente todo esto no ha contribuido precisamente a que la imagen de los bancos pues se mantenga impoluta y como en algunos sitios pues era casi pues alguien, un consejero espiritual, el asesor bancario. Entonces esto no engancha con las nuevas generaciones y desencanta a los que ya están en el banco. Entonces es un factor que hace que se pierdan clientes más que se ganen. Entonces, y que además no se fidelicen más los que ahora mismo tienes. Hay que tener en cuenta esa debilidad. Sin embargo, también hay cosas positivas. Es decir, los bancos actuales pues tienen elementos que son muy positivos. Pues dentro de las mayores fortalezas pues decimos que tienen una base de clientes relativamente fieles. Es decir, ¿por qué? Tú tienes una hipoteca, tienes un crédito pedido, tienes una serie de servicios que es muy difícil cuando llegas a cierto nivel de madurez y que no es imposible, pero obviamente cuesta cambiar de banco. Es un poquito el resumen. No es imposible y de hecho se hace, pero cuesta cambiar. Entonces es un elemento que tiene a su favor los bancos, es decir, tienen una cierta fidelidad, aunque sea por desidia, pero la mantienen. Entonces tienen que aprovecharlo. Tienen por otro lado unas enormes cantidades de datos, tanto de los clientes como las transacciones que realizan. Esto es importantísimo. O sea, son dueños de los datos y de las relaciones que hay entre esos datos. Esto no lo tiene, por ejemplo, Google, aunque lo querría tener y lo tendrá. Pero esto es una ventaja competitiva, saber cómo se comporta el patrón de compra de tus clientes y saber segmentarlos adecuadamente. O sea, esto te da unas opciones de marketing brutales. Entonces, bueno, ya lo conocéis, lo sabéis muchos de vosotros. La información es poder, y entonces esto es un elemento que es un elemento clave de fortaleza que tienen que potenciar y explotar. Por otro lado, tienen obviamente unos conocimientos que son incomparables en el campo de los pagos, de la seguridad, gestión de riesgos, conformidad, financiación. Es que son los mayores expertos, lo han venido haciendo hasta hace nada. Entonces, esto es una ventaja y también es una desventaja, porque mucha gente que ha salido del sector financiero, sobre todo con recientes salidas, fusiones y demás, pues se han ido precisamente a montar una fintech o a trabajar para una de ellas. Entonces, lo tienes en los dos lados el conocimiento realmente. Es decir, puede ser una ventaja, pero también es un inconveniente. Bien, otra de las fortalezas es que como han estado como intermediarios, pues bueno, esto es lo que hemos dicho, es decir, tienen un conocimiento bastante significativo de las transacciones que llevas a cabo pues cuando haces compras, cuando realizas una compra, es decir, saben cuándo lo has comprado, hasta qué producto has comprado y cuál es tu patrón de compra, en qué días del mes, qué épocas del año compras más y en qué tipo de establecimiento, de qué tipo de producto, demás. Y es una información, pues obviamente, que es valiosísima, es decir, es uno de los grandes activos que volvemos a decir. Y de esta manera puedes entender cómo funcionan, qué necesitan, cuáles son sus anhelos, sus necesidades y probablemente proponerles pues nuevas actividades comerciales, es decir, puedes darle valor a esa información. Y otro punto, pues que se ve como fortaleza, pues que a pesar del daño que se ha comentado, el daño reputacional que han sufrido, pues tienen una cierta posición de confianza como guardianes de los activos.
y de la actividad comercial. Es decir, si tú comparas entre un banco y otra empresa, ¿a quién confiaría tus datos o tu información personal? Pues mucho que se le ponga de vuelta y media a los bancos, la gente sigue confiando en su banco por encima de otros, a pesar de que tengan muchas dudas y muchas quejas. Entonces, esto se ha visto además tomado por encuestas que es una ventaja para ellos. Es decir, ellos ahora mismo retienen esa confianza. Por lo tanto, la confianza, como sabemos en el mundo digital, es clave. Si ya la tienes, pues oye, valórala y trabaja sobre ella. Esto es importante, es un punto donde te tienes que apoyar para construir tu futuro digital. Entonces, como he dicho, hay que poder sacarle valor, darle valor a esta confianza y para generar mayor interacción, porque está comprobado que mayor interacción con tus clientes, pues genera mayor confianza, más transparencia y al final se produce un vínculo muchísimo más profundo y duradero. Entonces esa relación pues perdura en el tiempo. Os voy a enseñar una serie de gráficos donde pues no me salen. Precisamente lo que quería mostrar eran unos gráficos donde podéis observar esta diferencia de confianza. La idea era, pues lo que os he comentado, es un gráfico de barras donde aparece con muchísima más confianza en una encuesta que ha hecho una gran consultora entre miles de clientes del sector financiero, donde se les preguntaba si tendrían algún problema o a quién preferirían para ceder sus datos, o que mantuvieran sus datos personales, tanto sus datos personales, sus datos bancarios, sus datos de transacciones, sea su banco o a empresas tipo Google, Facebook, un operador de telefonía, PayPal, bueno, y obviamente ganaba bien los bancos, porque ahora mismo es lo que están manteniendo ellos, están teniendo esa confianza. Entonces, al final lo que se trata es de demostrar que tienen una ventaja. Los bancos tienen una ventaja con el tema de la confianza y tienes algo que tienen que aprovechar. No pueden dejarlo pasar por alto. Y además tienen que hacerlo ya. Tienen que hacerlo ya porque es un elemento. Vamos a poner la diapositiva. Sí, efectivamente, Javier, muchas gracias. Esto es un poco el diagrama de barras que os quería mostrar. Es decir, esto es uno de ellos. Este es uno de ellos. El otro está en la siguiente slide. Es decir, en se muestra en cada una de las barras si los datos que se ceden, la probabilidad de los consumidores cedan datos personales a cambio de servicios de valor añadido y descuentos, es decir, es mayor, es bastante probable o algo probable si se quedan solamente dentro del banco, o sea, es decir, nadie los va a sacar para explotar, y sin embargo baja bastante esta probabilidad si estos datos los cede el banco a un tercero que los quiera explotar. Fijaos que es muy importante y muy significativo este gráfico porque denota que la confianza está en el banco. Es decir, vale, podemos ceder los datos porque a cambio de que me des un valor añadido, que me hagas un planning financiero, que me hagas sugerencias de compra o de consumo, pero quédatelos tú. Aquí lo que están diciendo, no se los cedas a otro porque no me da confianza. Entonces, aquí ya lo estamos viendo con datos de manera cuantitativa, a través, como digo, de una encuesta a miles de usuarios bancarios, que existe una confianza notable en los bancos. Entonces, a pesar de que hay cierta parte, un tercio, que no parecen estar dispuestos a cederlo de ninguna manera, aun a pesar de recibir un beneficio, sí la mayor parte o la mayoría pues está dispuesta de alguna manera a ceder esa información. Entonces, ahí hay una oportunidad. Entonces hay que tenerlo en cuenta. En otra slide, mira, aquí ya aparece, esta sí que aparece, esta es precisamente la que os estaba comentando. El banco, o sea, sobrepasa bastante por ejemplo, al operador móvil
como un elemento de confianza. ¿Por qué se produce esto? ¿Por qué el operador móvil está más cerca del banco que puede ser Google o Facebook o demás? Pues porque realmente ya tienen datos, es decir, es un poco humano. El banco vamos a confiar en él, en los datos personales porque ya los tiene. No nos queda más remedio muchas veces. Si no estás bancarizado, pues no puedes hacer nada. No puedes comprar, no puedes tener tarjetas, no puedes domiciliar recibos. Bueno, en fin. El operador móvil, pues un poco de lo mismo. Si no tienes teléfono móvil, prácticamente estás muerto. Entonces, y cuando cedes el móvil, pues cedes datos y obviamente pues estás cediendo también un patrón de consumo también. Y entonces, de alguna manera, esto refleja un poco la realidad. Es decir, la realidad es que ya tenemos datos en estas empresas, por lo tanto, pues nos cuesta menos, tenemos más confianza. Google obviamente está en tercero porque ya tiene datos de muchos de nosotros y de todo tipo, entonces, y cada vez más. Por lo tanto, pues bueno, a través de los servicios que nos prestan, pues cedemos nuestros patrones de comportamiento, de navegación, de gustos y preferencias, efectivamente, pues bueno, van un poquito en esta tónica, es decir, hay empresas que van o sea, que podrán cambiar según vayan introduciendo innovaciones y vayamos acercándonos. Estoy acordándome ahora mismo de Amazon, por ejemplo. Si el comercio electrónico sigue despegando, como lo está haciendo en España, y Amazon se está posicionando bastante importante, pues ya sirviendo comidas, sirviendo alimentación, frescos y además en poco tiempo y demás, pues esto obviamente va a ir cambiando y se va a ir depositando según vayamos siendo consumidores de estos servicios, va a ir subiendo la escala de confianza y bueno, pues así con nuevos competidores que entren. Entonces, bueno, es una de las fortalezas que tiene el sector financiero y como hemos dicho, es importante que la tenga en cuenta para competir. Vuelvo otra vez a no tener aquí. Vale, sí, Javier, tranquilo. Os quería mostrar un poquito, aunque no se ve muy bien, es un gráfico proporcionado por la Asociación Española recientemente creada de FinTech y InsurTech. InsurTech por Insurance, por el seguro, entonces, que agrupa pues en categorías o en verticales las distintas empresas que se han creado en este entorno FinTech, que llamamos FinTech. Entonces, pues bueno, pues si se trata de asesoramiento, gestión patrimonial, de finanzas personales o de asesoramiento personal tipo FinTonic, no sé si os suena alguno de vosotros, o finanzas alternativas, pues préstamos peer-to-peer, el crowdlending o, bueno, pues hay un poquito una playa de empresas que están haciendo cositas en estas áreas. Tema de inmobiliario, por ejemplo, el crowdfunding. Hace poco se ha visto un ejemplo en España con la plataforma de Housers. Han hecho una compra con pequeñas participaciones de gente de un edificio para rehabilitar y luego pues alquilar y obtener un beneficio. Es decir, ya no tienes que hacer una compra tú por ti mismo, sino que puedes comprar un trocito de una propiedad y obtener un beneficio por esa inversión y ser flexible. Entonces han hecho más eficiente el mercado. Pues bueno, pues como vemos una serie de elementos donde destacaríamos los medios de pago, que es donde más actividad, donde se ha empezado, por decirlo de alguna manera, en este ecosistema y donde más actividad y más potencia hay y donde más, a la vez, donde más competencia está obteniendo los bancos. Y luego hay una serie de categorías que ya han llamado horizontales, que son el blockchain y el big data, o sea, el tema de datos y de análisis. Blockchain, si no os suena ninguno, es una tecnología, pues lo que llama de cadena de bloques, que viene a sustituir, es la base de las criptomonedas, el Bitcoin, y viene a sustituir un poquito es un método distribuido de libro mayor, de contabilidad. En vez de tener una unidad o una autoridad central que verifique las operaciones, pues bueno, el propio sistema tiene embebido un sistema de verificación, validez y seguridad, todo encriptado con un algoritmo muy potente, muy fuerte, que permite pues dar validez a esas operaciones. Por lo tanto, se pueden producir operaciones puras peer-to-peer, es decir, de compra-venta. Aquí entran temas de smart contracts, bueno, pues muchísimas aplicaciones que muchos casos de uso que se están investigando y se están poniendo en marcha
pues a través de esta tecnología. Entonces realmente es revolucionario y por lo tanto es una categoría horizontal, cross a toda la industria que se tiene que tomar en cuenta. Y luego pues el tema de Big Data y analítica, pues obviamente pues de esto se nutre precisamente de muchos de los servicios que se dan, de ser capaces de leer y de tomar ventaja de los datos que se están obteniendo y mejorar. Hay una tercera que no he incluido, que a mí me gustaría resaltar, que es el tema de inteligencia artificial. Hay muchas iniciativas, temas que se están haciendo en este campo, tema de bots o asistentes virtuales. Entonces, veremos a lo largo de los próximos meses y años, pues muchísimos temas, y es uno de los elementos críticos en aquel gráfico que nos pude mostrar, donde el tema de inteligencia artificial pues va a dar mucho que hablar. Muchísimo que hablar. Va a ser unos elementos disruptores, sin lugar a duda. Bien, pues para un poco finalizar, pues repasamos las perspectivas que vemos en el sector financiero, pues tanto de entender las necesidades realmente, una gran perspectiva es general, sería entender pues todos las necesidades que están teniendo los clientes, ¿no? Es decir, cómo nos vamos a adaptar a estos nuevos clientes, tanto los actuales que nos demandan nuevos servicios como los nuevos que tienen una forma de pensar distinta, y a la vez cómo vamos a llevar las infraestructuras, amortizar las infraestructuras y los servicios que estamos prestando a nuestros clientes tradicionales. No vamos a poder tirar el negocio, pero hay que estar preparados para también hacer ese trasvase al nuevo modelo. Entonces, hay una serie de roles que se estiman que tienen que asumir los bancos, unos nuevos roles, ¿no? Es decir, en esta nueva economía digital. Primero sería el ser catalizadores de acceso al consumo, es decir, acompañar a los clientes en el proceso de descubrir nuevos productos y servicios, para así poder darles valor y ayudarles con esa compra o el mantenimiento posterior de sus productos. Ser capaces de dar valor agregado, es decir, oye, pues lo que hacen ahora mismo, por ejemplo, las cadenas de retail con las campañas y las tarjetas de fidelización. Oye, pues si me compras tantos productos, pues consigues tantos premios, tantos puntos y los puedes canjear en un cupón y demás. Pues es un poco el valor que también podrían dar los bancos, es decir. Y otro valor principal sería el ser consejero, es decir, oye, pues yo sé cómo te comportas, cuál es tu patrón de consumo. Pues mira, preveo que ahora para Navidad vas a necesitar un dinero porque en los últimos años se está haciendo unas compras que suponen este porcentaje de tu presupuesto, sería bueno que hicieras esto, bueno, incluso para hacer las grandes adquisiciones, pues acompañar, no dejar que el cliente busque alternativas, sino adelantarse, anticiparse, decir, oye, pues si acabas de ser papá, pues vas a tener que, a lo mejor te tienes que cambiar de casa o comprar un coche más grande, y yo te puedo ayudar y te puedo dar valor pues ofreciéndote precios de mercado, o acercándote a ofertas, dándote una oferta personalizada por los servicios que tienes con nosotros. Yo tengo poder de compra y te puedo ayudar, te puedo ofrecer. O sea, esto hay posibilidades infinitas, es decir, como estamos hablando, ahí es donde tiene que estar el banco, cerca del cliente, cerca de sus necesidades, tanto antes, durante como después de la transacción, y no únicamente en el momento en el que tengan esa necesidad. Entonces, dentro de estos roles que comentábamos, como podéis ver, está el cliente en el centro de todo el ciclo. Estos son los roles que estamos comentando que debería adoptar el banco y ir adoptando de manera progresiva. Y alrededor estaría pues una serie de categorías de productos de consumo y de transporte, educación, comunicación. Bueno, pues en definitiva, pues todos esos elementos pues que el banco puede ayudar a servir de consejero, agregador de información o catalizador o facilitador de esas adquisiciones. Entonces, bueno, pues con este gráfico pues, lo que intentamos es un poquito dar esa visión de que a través de estos roles los bancos podrían ejercer. Bueno, pues esto indica que, esto al final lo que nos implica es que
los bancos tienen que pensar de manera distinta, es decir, no les va a bastar con digitalizarse, sino que, como hemos dicho, pues ese miedo que tienen a devorar su propio negocio, van a tener que empezar a hacerlo de alguna manera, van a tener que encontrar la forma de transformar ese modelo de negocio si quieren sobrevivir. Tienen que hacer ese traspase de clientes y tienen que ser imaginativos y pensar de manera distinta. Tienen que estar centrados en el cliente, en la experiencia del cliente, lo que llaman el Customer Experience. Y tiene lo que hemos dicho. Estos son elementos críticos. El elemento del liderazgo tiene que venir desde arriba, empezando por el CEO, que tiene que ser el sponsor y el visionario. Esta visión es la que se tiene que traspasar, como hemos dicho, en cualquier iniciativa de cambio a los niveles inferiores. Y también hay otras palancas, como pueden ser realizar alianzas con terceros, abrazar la cultura del Open Innovation, que ya hemos comentado, hacer iniciativas conjuntas que ya están haciendo con operadores, con otros bancos incluso, adquirir fintechs para adquirir este know-how o incluso la forma de trabajar de estas nuevas empresas, o realizar nuevas estrategias de marca para liderar esta transformación digital. Una de las sugerencias sería empezar con el tema de la omnicanalidad. Es decir, oye, ser capaz de operar en todos tus canales seamless, como llaman en inglés, es decir, sin ningún tipo de disrupción entre un canal y otro, que pueda ir, volver, según me convenga. Entonces, es uno de los elementos que pueden, y de hecho llevan empujando para lograr conseguirlo. Y otro elemento también es optimizar los servicios de las sucursales. Es decir, se está viendo, aparte del cierre masivo de sucursales, pues bueno, pues se va a quedar relegado a otra función. Muchas de las operaciones, y esto ya estadísticamente está visto, es decir, cada vez se opera menos en una sucursal, se va menos, no sé cuántas veces habréis ido vosotros en este año, pero cada vez, y las nuevas generaciones, pues obviamente pues no es un canal que sea atractivo para ir, porque consume tiempo y esto, si todo lo puedes hacer por internet o a través del móvil, pues ¿para qué tener que acercarte? Obviamente es lógico. Entonces hay que darle un nuevo valor a las sucursales, que todavía sigue existiendo su público, sigue teniendo su público objetivo, pero obviamente hay que transformarlo, hay que saber darle valor. Entonces, está hablando mucho del tema de ser centros de experiencia de usuario, al estilo de las tiendas de Apple y demás, y bueno, pues ahí hay mucho trabajo que se está desarrollando. Bueno, último, os quería simplemente acercar una serie de enlaces, pues tanto del sector fintech que nos hemos acercado, de consultoras de investigación que seguramente conocéis, como Gartner o Forrester, que hacen mucho trabajo sobre la transformación digital, y una serie de empresas también, de consultoras, que están trabajando ya sobre el terreno en iniciativas de transformación digital, que pueden llevar años y están llevando años, pero obviamente están trabajando tanto en la definición como en la implementación y tienen ya resultados de concluir transformaciones. Entonces es importante tener también pues en cuenta pues sus experiencias y sus lecciones aprendidas. Y bueno, hasta aquí hemos llegado. Es decir, me gustaría ver, nos hemos pasado un poquito, pero nos han dejado un poquito de tiempo. Si queréis, tenéis alguna duda importante que os gustaría, o algo que os gustaría comentar, pues estaría encantado de poder ayudaros. Bueno, si no, en caso de no tengáis duda, también me gustaría saber o pulsar un poquito qué os parece el tema de la transformación digital, cómo lo veis desde vuestra perspectiva, si alguno tiene una experiencia concreta, no hace falta ser muy extenso, únicamente pues oye, si lo veis en el sentido positivo, si alguno la está viviendo o concretamente en el sector financiero, si tenéis algún elemento, incluso a lo mejor alguno estáis trabajando en alguna empresa de estas. Bueno, pues todo será bienvenido. Es decir, todo lo que pueda aportar, pues yo encantado. Y bueno, me tenéis a vuestra disposición.
Vale, me pregunta Ana Vargas si es una empresa pequeña, ¿cómo puede empezar uno la transformación, la inserción al mundo digital? ¿Te refieres a empezar a trabajar? Si es una empresa pequeña, bueno, dependerá, es que esto la respuesta es depende. Depende del sector y en lo que se esté trabajando. Es decir, obviamente, por ejemplo, si me hablas de una explotación ganadera, se me podrían ocurrir elementos que te pueden llevar a una transformación digital. De hecho, hay muchos. Pero si es una pequeña explotación ganadera, pues a lo mejor es más difícil. No, tu actividad no está volcada ahí, es muy centrada. Entonces hay que ver cada caso. Es decir, sin embargo, por ejemplo, una empresa de desarrollo de software, por ejemplo, una pequeñita que esté desarrollando determinados módulos, si no está en el mundo digital, que ya lo dudo, sí que podría, sí, por ejemplo, facilitar o impulsar su presencia en los medios, su asistencia a ponencias, a seminarios, organización de eventos en el mundo digital, incluso desarrollar iniciativas de trabajo conjunto o trabajar, por ejemplo, en desarrollo de iniciativas sin ánimo de lucro o de open source, para darle visibilidad. Es decir, hay infinidad de iniciativas que se pueden llevar a cabo. Es decir, transformación como tal, estamos hablando ahora mismo aquí en estas reflexiones de una empresa grande que tiene una serie de procesos, están produciendo un producto, un servicio que sirve a la sociedad. Entonces, por eso me quería centrar en ello. Es decir, es muchísimo más fácil en una empresa pequeña, obviamente, con menos gente y con menos procesos, y el reto está realmente en hacerlo en una empresa grande. Vale, me estáis preguntando sobre lo mismo, cuáles las desventajas de la transformación digital. Es que no hay ventajas o desventajas, es decir, es lo que vuelvo a remarcar, es decir, la transformación digital, el reto realmente está en cuando hay un volumen y hay que hacer un cambio radical en la forma de trabajar, el modelo de negocio. Una microempresa, estamos hablando de poquita gente, es decir, es adoptar el proceso digital. Por ejemplo, es que es algo tan sencillo como eliminar el papel. Eso ya es digitalizar completamente todas las entradas y salidas de documentos. Trabajar con mensajería electrónica, trabajar con medios digitales. Es decir, eso es un primer paso de decir, oye, la información nuestra está en el medio digital. Ya no tengo un archivo de papel donde guardo ningún tipo de papel o factura, a no ser de que me lo exijan legalmente. Yo tengo todo digitalizado y además tengo una base de datos, tengo accesible la base de datos, la tengo bastante depurada, tengo acceso desde cualquier sitio, la tengo securizada, incluso la tengo en la nube. Es decir, no la tengo en un servidor que tengo en la oficina, sino que lo tengo digitalizado. Todo esto, obviamente, teniendo en cuenta pues todos los elementos de seguridad, y confidencialidad, integridad y demás. Pero todas estas soluciones están ahí. Es decir, dejar de hacer campañas televisivas y en periódicos escritos y hacer campaña en redes sociales, tener un perfil y un community manager que me ayude a dinamizar pues y a interactuar con los clientes. O sea, son estos elementos que hemos hablado o que se hablan a gran escala en las grandes empresas, pues ver cómo lo publicas a pequeña escala, es decir, y no son muy costosos. Uno mismo a lo mejor es el community manager, el responsable de digitalización de la empresa y el webmaster. Es decir, esto todo tiene que ir a escala. Es decir, el objetivo al final es estar en el mundo digital y aprovecharse de las ventajas, obviamente, que tiene el mundo digital frente al analógico. Bien. Bueno, desventajas, como he dicho, más que desventajas yo lo llamaría, si queremos ver unas desventajas, esto depende del prisma o del paradigma con el que miremos, hay que tener cautelas. Eso es lo importante. Hay que saber, sobre todo el tema de la confidencialidad y de los datos, hay que tener cautela y hay que tener mucha seguridad en dónde estamos confiando, a quién le estamos confiando
Si es el caso, por ejemplo, de un proveedor de servicios de datos en la nube o incluso aplicaciones de negocio que tenemos externalizadas, hay que estudiar muy bien quién nos lo está proporcionando, qué garantías nos da y qué ventajas obtenemos frente a las desventajas que tenemos de tener un sistema propio y vigilado por nosotros. Eso, como siempre, hay que hacer un plan y ver y establecer, pues bueno, tomar una decisión en función de las necesidades. Hay factores que son de precio, otros factores que son de seguridad, de flexibilidad, de accesibilidad. Hay que ponerlos todos sobre la mesa. Efectivamente, tal y como apunta Walter, una de las posibles desventajas es el mal uso que se haga, efectivamente. Es decir, como en cualquier elemento de publicidad, es decir, como es tan fácil decir, oye, a escribir un tweet o hacer un comentario en Facebook en el muro, pues existe el problema de que se haga algo inapropiado, que se incumpla algún tipo de legislación o que tengamos algún tipo de pleito. Entonces, obviamente, como en todo nuevo hay que tener cautela y hay que tener control. Esto es indudable. Es decir, uno no se puede lanzar al cambio sin haberlo pensado bien y sin haberlo planificado. Y luego, obviamente, actuar. Y como en todo, pues te encontrarás con problemas y tendrás que ser ágil para resolverlo. A ver, Octavio me pregunta qué seguridad tienen las empresas de informaciones confidenciales en cambiar de archivos físicos a cambios de archivos digitales. Vale, pues bueno, pues es el tema de la encriptación. Es decir, archivos digitales que puedas tener tú o pueda tener un tercero. Yo entiendo que se supone eso, es decir, esto ya se lleva trabajando muchos años, es decir, hasta hace relativamente poco es posible que algunos, bueno, ya me comentas que ya te he respondido, pero bueno, me gustaría hacer foco en esto, es decir, hasta hace relativamente poco no había que guardar efectivamente pues documentos en papel durante una serie de años. Existe ya determinadas certificaciones que te permiten tener archivos digitales con la misma fiabilidad legal que un archivo en papel. Es decir, aún así, pues determinados organismos siguen guardando los archivos en papel, pero bueno, esto va a ser una revolución, por ejemplo, en el mundo judicial, cuando se digitalicen todos los casos, todos los archivos y demás. Y ya si lo juntamos con ese elemento que he apuntado antes de inteligencia artificial, que por ejemplo se están viendo casos en Estados Unidos, están autómatas o bots analizan documentos legales con motores de inteligencia artificial, son capaces de hacer análisis que tardarían a lo mejor 10 abogados durante 6 meses, pues te los hacen en 3 días. Ese tipo de cosas no pueden hacerse si no está digitalizado, si no tienes un elemento digital. Entonces, hay que tener en cuenta, o sea, algo tan sencillo como digitalizar documentación puede habilitarte una ventaja competitiva y por ello estamos hablando de que se produce una disrupción. Es decir, eso ya hay elementos que se van a ver en todos los sectores, sector público y en sector privado y en la vida personal de las personas. Bueno, espero que os haya gustado. No pretendía ser exhaustivo en la presentación. Únicamente, pues bueno, hacer una serie de reflexiones, una serie de apuntes. En general, ¿qué hace falta para realizar este cambio en las empresas? ¿En qué tenemos que tener foco? Hemos hablado del tema emocional, el foco de las personas, el tema del enfoque del liderazgo y de la visión de arriba abajo y de abajo arriba. Me gustaría al menos que os quedaréis con estos elementos porque al final en la transformación digital no se trata de tecnología, aunque sí que se trata de tecnología, pero para poder llevar a cabo con éxito una transformación digital se trata del enfoque de las personas, ¿vale? Con una serie de procesos, de metodologías, pero teniendo en cuenta a las personas. Y al final es uno de los elementos que no te garantizan el éxito, pero sí te acercan más a la probabilidad de tener éxito en tu iniciativa.
Muy bien. Bueno, nos hemos ido un poquito. Creo que va... Bueno, os agradezco a todos el que os hayáis conectado. Y bueno, pues espero que esto os haya aportado algo de valor a vuestro conocimiento y nada, nos vemos en la próxima.